En el fondo Borges siempre fue un camarada encubierto, una persona que siempre estuvo por debajo del agua intentando dar mensajes revolucionarios, contestatarios. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Entre Líneas, las entrevistas. Un programa donde en cada ocasión invitamos un libro para que nos responda algunas preguntas. El día de hoy tenemos como invitada una novela escrita por Roberto Fuchwil. Un guión para Arquino. Bienvenida. Gracias por estar aquí. Sabemos que tú eres una novela no tan fácil en el sentido de que no estás tan a la mano, lamentablemente. Sin embargo, es un gustazo tenerte aquí. Y vamos con la primera pregunta. ¿Por qué tienes ese título? ¿Cuál es el dichoso guión para Arquino? ¿De qué se trata eso? Hola, gracias. Pues sí, la invitación muy amable de tu parte. Y pues para responder tu primera pregunta tengo que explicar que mi protagonista es un escritor argentino que tiene el mismo apellido que mi autor, Fuchwil, y él vive en una Argentina que es socialista, que sucedió la revolución soviética también en Argentina y por lo tanto su realidad es distinta, pero aún así es un escritor que recibe como encargo, le dejan de tarea hacer un guión para una película, y quienes le encargan este trabajo es el estudio Arquino, que básicamente, para decirlo muy sintético, Arquino es el equivalente a los estudios de Hollywood, pero de la Unión Soviética. Entonces, por eso ese es mi título. Ok, entonces, tú eres una de esas novelas que juegan con la historia, que la trastocan, que la revierten, que la hacen diferente. ¿Cuál podrías decir que es el hecho fundamental que cambia la historia dentro de lo que cuentas? Yo diría que el hecho clave es que sucedió la revolución socialista en Argentina, cosa que en el mundo como lo conocemos pues no fue así. Y sucede esta revolución en mis páginas en los años 90 del siglo XX, y así como sucede, pues es que se forman alianzas inmediatamente con la Unión Soviética, que en mi realidad, en lo que yo cuento, en esos años sí siguió existiendo, es decir, no en el 91 cayó la Unión Soviética como lo conocemos históricamente en nuestra realidad, sino que pervivió. Y en ese mismo sentido, pues empiezan a hacer alianzas no solo políticas, sino también culturales y de asociaciones de escritores, de gremios, y por eso mismo es que un estudio soviético le pide algo a mi protagonista. Vaya, entonces me gustaría que profundizaras en lo que se menciona que fue tus años de creación y toda la, pues prácticamente el milagro de que estés con nosotros, porque según sé, tú ya estabas prácticamente materialmente perdida. Cuéntanos un poco de eso, el milagro de tu reaparición. Pues la magia que hay detrás de que yo exista, que haya podido ser publicada, es que a mí me escribieron en los 70s más o menos, y una segunda revisión que hizo mi autor fue en los 80s, y de ahí él decidió publicar una edición para sus amigos, y todos, incluso él mismo, perdieron esos ejemplares. Entonces yo de un momento a otro, en los 90s, yo dejé de existir, nadie me tenía, y como esos accidentes que pasan con los olvidos, pues de repente un editor amigo de mi autor le comunicó así de la nada que yo estaba en uno de sus cajones ahí empolvándome un ejemplar de los que sobrevivían, el único, y pues aquí me tienen después de todo ese viaje, y mi autor pues piensa por un lado que qué bueno que regresé y qué bueno que tuve ese olvido, porque ahora pudo verme con otros ojos. Bueno, si tuvieras que resumir tu trama, la historia que cuentas de tu personaje principal, ¿qué nos dirías? Pues mi trama es que a mi protagonista le encargan escribir un guión
pero le sucede que no lo puede escribir inmediatamente y tiene que hacer una especie de diario para inspirarse y ir pues haciendo un poco de retroalimentación para desarrollar la idea. Entonces, así como va haciendo este diario, que es lo que estamos leyendo como mis líneas, pues se entrama una historia de triángulo amoroso con su secretaria. También a su vez se empiezan a ver todas las cuestiones de poder en los sindicatos, en las uniones de trabajadores, en las uniones de escritores específicamente, y hay un romance en la dacha de mi protagonista con esta secretaria, y todo se empieza a complicar como si todo fuera igual de siempre, pero con un fondo socialista soviético en Argentina. Por lo que pude checar, por lo que sé, algunos comentan que eres una novela irónica. ¿Dónde está la ironía en un guión para Arquino? Una de las ironías más grandes que yo tengo es que en mis líneas, en mi historia, primero Borges lo ven como un escritor conservador y que no hay nada que hacer con él. Pero como empiezan a tomar el poder y por lo tanto organizar las instituciones culturales y editoriales, logran ver por sus revisiones que en el fondo Borges siempre fue un camarada encubierto, una persona que siempre estuvo por debajo del agua intentando dar mensajes revolucionarios, contestatarios, y que era culpa de la maldita editorial conservadora MC, que publicó sus ediciones espurias y malditas que desviaban el verdadero mensaje socialista del camarada Borges. Y bueno, pues esa revisión desde el poder pues es una ironía total, y además de eso pues ver lo patético de mi protagonista en eso. Por último, me gustaría que hicieras un comentario de cierre muy a tu estilo, para quien no te conozca. Pues si alguna vez te has preguntado cómo hubieran tratado la figura y la obra de Borges en Argentina, si en Argentina tomaban el poder los socialistas, yo tengo un poco de respuestas. Además también puedo servirte si quieres ponerte en situación de cómo sería la vida en un país de este estilo siendo escritor, y cómo mucho de las impotencias que se pueden sentir en un país como el que conocemos, como la Argentina de hoy o México de hoy, también puede manifestarse en una realidad socialista y en muchos sentidos incluso peor. Pero lo interesante de esto es verme como un espejo de la realidad, porque en el mundo real pues sucedió la dictadura militar en Argentina, pero en mi realidad hubo más bien una revolución que probablemente terminó mucho peor. No lo sé, léanme. Un guión para Arquino, una de las últimas novelas de Roberto Fuqui, gran autor argentino. Volvemos después del corte, muchas gracias.